La mayoría de la gente y la mayoría de los gobiernos creen que la mayor riqueza de una nación son sus recursos naturales. Su petróleo, su cobre, sus tierras fértiles. Piensan que tener un tesoro bajo tierra es una garantía de prosperidad. La realidad, la que he visto confirmada una y otra vez a lo largo de la historia, es que esta creencia es una de las trampas más peligrosas y comunes hacia el estancamiento. En mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de auges y colapsos, he visto este patrón repetirse con una precisión casi matemática. Lo he visto en las cuentas de los países y, trágicamente, lo he visto replicado en las carteras de los inversores individuales. El problema no es el recurso en sí, sino un fallo sistémico de mentalidad que casi todo el mundo ignora. Es un error que destruye más riqueza que cualquier crisis bursátil. Es el error de confundir los ingresos de un ciclo de auge con la creación de riqueza real. La gente ve el dinero que entra a raudales durante un buen año y cree que se ha vuelto rica. Pero no es así. No es lo mismo recibir un gran cheque que construir una máquina que genere cheques de forma consistente. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, es su disciplina para asignar el capital en el presente. Piensen en la economía, ya sea la de un país o la suya personal, como una máquina. Tiene componentes, engranajes, productividad, innovación, educación, infraestructuras. Los ingresos por recursos naturales son como un combustible de alto octanaje que se inyecta en el sistema. Puedes usar ese combustible para acelerar a fondo, quemar el motor en una carrera corta y espectacular, y quedarte tirado en la cuneta cuando se acabe. O puedes usarlo para mejorar los engranajes, para construir un motor más grande, más eficiente, que funcione de manera fiable durante décadas, con o sin ese combustible especial. La mayoría elige la primera opción. Viene una bonanza del petróleo, del gas, de la soja. El dinero fluye. ¿Y qué hacen los países? Subvencionan el consumo, aumentan el gasto público improductivo, construyen monumentos en lugar de fábricas, queman el capital en consumo inmediato. Y los ciudadanos hacen exactamente lo mismo. Reciben una bonificación inesperada, una herencia, un año excepcional en su negocio. Y en lugar de usar ese capital para fortalecer su propia máquina financiera, lo gastan. Compran un coche más caro, hacen unas vacaciones de lujo, renuevan la casa. Están cometiendo el mismo error a escala personal. Están confundiendo un ingreso temporal con una base de prosperidad permanente. La mayoría de la gente piensa que el objetivo es ganar más dinero. La realidad es que el objetivo es convertir el dinero que ganas en activos que trabajen para ti. No se trata de la magnitud de tus ingresos, se trata del destino que le das a esos ingresos. Puedes tener un consumo espectacular hoy o una seguridad financiera duradera mañana, pero no ambos. El universo económico no te permite quemar la semilla y al mismo tiempo esperar cosechar el fruto. Este es el principio fundamental de la asignación de capital que distingue a las naciones prósperas de las que se quedan atrás. Y es el mismo principio que distingue a las familias que construyen patrimonio generacional de las que viven de sueldo en sueldo, sin importar cuánto ganen. Voy a desvelarles este principio para que puedan aplicarlo y proteger su futuro financiero del error de $1 billón que su país y probablemente ustedes mismos están cometiendo sin darse cuenta. Si estos principios resuenan contigo y quieres aprender a construir tu propia máquina financiera, te invito a suscribirte para no perderte las lecciones que vienen. Para entender la asignación de capital, primero deben comprender la naturaleza de la máquina económica. Piensen en ella. No es algo místico, es un sistema lógico, compuesto por miles de millones de transacciones repetidas una y otra vez. Y como cualquier máquina, se rige por leyes fundamentales. La ley más importante, la que determina la prosperidad a largo plazo por encima de cualquier otra, es la productividad. La productividad es simplemente la capacidad de obtener más producción por cada unidad de trabajo. Un país que aprende a producir más acero con menos energía y menos horas de trabajo se vuelve más rico. Un agricultor que utiliza tecnología para cosechar el doble de grano en la misma hectárea se vuelve más rico. Y usted, si adquiere una habilidad que le permite generar más valor en una hora, se vuelve más rico. La mayoría de la gente piensa que la riqueza es el dinero. La realidad es que la riqueza es la productividad. El dinero es solo un medio de cambio para la producción real. Sin productividad, el dinero es solo papel de colores. A lo largo de la historia he visto este principio validarse sin excepción. Miren a Japón o Suiza después de la Segunda Guerra Mundial. Países sin recursos naturales significativos, devastados por la guerra. ¿Qué hicieron?
Invirtieron de forma obsesiva en la productividad de su gente y de sus sistemas, en educación, en tecnología, en infraestructuras eficientes, en una cultura de trabajo y mejora continua. Construyeron máquinas de productividad imparables. Ahora miren a países como Venezuela o Nigeria, bendecidos con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Durante los auges del petróleo, el dinero entraba a raudales. Parecían inmensamente ricos. Pero ese dinero no se utilizó para mejorar la máquina subyacente. Se utilizó para el consumo, para subsidios que distorsionaban la economía, para proyectos grandiosos sin retorno económico y para importar bienes de lujo. No invirtieron en la productividad de su gente. Cuando el ciclo del petróleo giró, como siempre lo hace, la máquina económica, oxidada y descuidada, se paró en seco. Lo que separa a las naciones que prosperan de las que se estancan es su capacidad para convertir los ingresos, sean de la fuente que sean, en mejoras de productividad. Lo mismo ocurre a nivel personal. Su salario, su bonificación, los ingresos de su negocio. Eso es el combustible. La pregunta fundamental que debe hacerse cada vez que recibe un ingreso es, ¿estoy usando este combustible para una llamarada de consumo momentáneo? ¿O lo estoy usando para mejorar mi propia máquina de productividad? Mejorar su máquina puede significar muchas cosas. Puede ser invertir en su propia educación para aumentar su valor en el mercado laboral. Puede ser comprar una herramienta o software que haga su trabajo más eficiente. O, y esto es crucial, puede ser convertir ese dinero en activos financieros que trabajen para usted, generando ingresos pasivos. Esos activos son los engranajes de su máquina financiera personal. No se trata de la suerte de encontrar un recurso natural bajo su tierra. Se trata de la disciplina de construir una máquina sobre ella, porque los ciclos de los recursos son volátiles e impredecibles. Pero una máquina de productividad bien construida es una fuente de riqueza duradera que puede resistir casi cualquier tormenta. El capital es el oxígeno de la máquina económica. Sin él, el motor no arranca. Pero la forma en que se utiliza ese capital determina si la máquina se fortalece o se autodestruye. Cuando un país o una persona experimenta una entrada masiva de capital, como durante un auge de materias primas o al recibir una herencia, se enfrenta a una bifurcación crítica. El camino fácil, el que toma la mayoría, es el del consumo impulsado por la deuda. El camino difícil, el que construye riqueza real, es el de la inversión en activos productivos. He gestionado miles de millones a través de múltiples ciclos de deuda a largo plazo, y he aprendido que la mayor destrucción de capital no proviene de malas decisiones de inversión, sino del mal uso de la deuda. El ciclo funciona así. El dinero fácil llega. Los precios de los activos, como las casas o las acciones, empiezan a subir. La gente se siente más rica porque el valor de sus activos en papel ha aumentado. Los bancos, viendo estos activos inflados como garantía, están más dispuestos a prestar. Los individuos y los gobiernos, sintiéndose ricos y con acceso a crédito fácil, piden prestado para consumir más. Compran coches más caros, casas más grandes, financian un estilo de vida que sus ingresos productivos reales no pueden sostener. La mayoría piensa que está prosperando. La realidad es que están inflando una burbuja de deuda sobre una base productiva estancada. Vimos este patrón a escala global antes de la crisis de 2008. Los bajos tipos de interés y la titulización crearon una ilusión de dinero sin fin. La gente usaba sus casas, cuyo valor subía sin parar, como cajeros automáticos. Se sentían ricos, pero su riqueza era un espejismo construido sobre un crédito insostenible. Cuando la máquina de la deuda se paró, la riqueza se evaporó porque nunca fue real. Era un anticipo del futuro que no podía ser devuelto. Este comportamiento no es irracional. Está profundamente arraigado en nuestra psicología. Nuestros cerebros están programados para la gratificación inmediata. Cuando vemos una gran suma de dinero, nuestro instinto primario no es pensar en cómo optimizar su rendimiento compuesto durante los próximos 30 años. Es pensar en el alivio o el placer que podemos obtener hoy. El marketing y la cultura de consumo refuerzan este impulso a cada segundo. Se necesita un principio y una disciplina férrea para anular ese instinto. Puedes tener la ilusión de la riqueza a través del consumo financiado por deuda, o la realidad de la riqueza a través de la inversión en productividad, pero no ambos. El universo no lo permite. El error fundamental es confundir el crédito con los ingresos. El crédito es simplemente una forma de adelantar el consumo del futuro al presente. La inversión productiva, en cambio, es sacrificar el consumo presente para tener un futuro mucho más grande. Un país que se endeuda para construir una nueva red de ferrocarriles que aumentará el comercio y la eficiencia está usando la deuda de forma productiva.
Un país que se endeuda para pagar salarios públicos inflados está usando la deuda para consumir. Usted, si pide un préstamo para formarse en una habilidad de alta demanda, está usando la deuda de forma productiva. Si lo pide para irse de vacaciones, está consumiendo su futuro. Entender esta distinción es la diferencia entre construir una máquina financiera robusta y cavar un pozo de deudas del que quizás nunca pueda salir. Entonces, ¿cómo se construye esa máquina financiera personal? ¿Cómo se asigna el capital de una manera que resista los ciclos y construya riqueza real en lugar de una ilusión? La respuesta está en uno de los principios más importantes que he descubierto en mis 50 años de inversión. No intentes predecir el futuro, prepárate para él. La mayoría de los inversores cometen el error de pensar que su trabajo es ser un pronosticador. Intentan adivinar qué acción subirá, qué economía crecerá más rápido, cuándo vendrá la próxima recesión. La realidad es que nadie, ni yo, ni nadie en Wall Street, puede predecir el futuro de forma consistente. Hay demasiadas variables, demasiadas complejidades. El que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su bola de cristal, es la robustez de su sistema. Piensen en su cartera de inversiones como una máquina diseñada para funcionar en cualquier clima económico, lo que yo llamo un portafolio all-weather, para todo clima. La economía tiene 4 estaciones fundamentales: un crecimiento mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado, deflación. Cada uno de estos entornos beneficia a ciertos activos y perjudica a otros. En una fase de crecimiento, las acciones prosperan. En una recesión, los bonos del tesoro de alta calidad suelen subir. En un periodo de alta inflación, el oro y las materias primas tienden a funcionar bien. En una deflación, el efectivo y los bonos son los reyes. El error que comete el 99% de la gente es apostar todo su capital a una sola estación. Tienen el 100% de su dinero en acciones, apostando a que el sol del crecimiento brillará para siempre. Pero cuando llega el invierno de la recesión, como en 2000 o 2008, son aniquilados. La clave no es predecir la estación, es tener un equilibrio de activos que le den un rendimiento aceptable en cualquiera de ellas. Esto se logra a través de la diversificación radical, con activos no correlacionados. No se trata de tener 20 acciones tecnológicas diferentes. Eso no es diversificación, es concentración. Se trata de tener diferentes clases de activos que se comporten de manera diferente en los mismos escenarios económicos. Un sistema equilibrado podría parecerse a esto: un 30% en acciones para capturar el crecimiento, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo para protegerse en recesiones y deflaciones. Y luego un 5% en oro y otro 5% en una cesta diversificada de materias primas para protegerse contra la inflación. Los porcentajes exactos se pueden ajustar, pero el principio es lo que importa. No es sobre ser brillante, es sobre ser humilde y equilibrado. Este sistema es su máquina de productividad financiera. En lugar de quemar su capital en consumo, lo está convirtiendo en un motor diversificado que está diseñado para seguir funcionando, para seguir generando retornos, sin importar lo que la economía le depare. Esta es la aplicación práctica del principio fundamental. No consuma el capital del auge. Inviértalo en una máquina productiva para toda la vida. Profundicemos en la aplicación práctica. Entender el principio es una cosa, pero construir la máquina requiere un plano, una estrategia concreta. He visto a personas increíblemente inteligentes fallar no por falta de conocimiento, sino por falta de un sistema procesable. La mayoría de la gente, cuando recibe un capital inesperado, ya sea una bonificación, una herencia o los beneficios de un año excepcional, se paraliza por la indecisión o se deja llevar por el impulso. La realidad es que necesitas un protocolo predefinido, unas reglas que guíen tu capital hacia la productividad, antes de que la emoción tenga la oportunidad de desviarlo hacia el consumo. Yo lo llamo el principio de asignación de capital para la productividad. No es un concepto esotérico. Es una regla simple que puedes aplicar a cada euro que supere tus necesidades básicas. Imagina que recibes 6 euros. El instinto, alimentado por una cultura de gratificación instantánea, te grita que pienses en las vacaciones, en el coche nuevo, en la reforma de la cocina. Ese es el camino del país rico en recursos que quema su petróleo en subsidios al consumo. Es un espejismo de riqueza. El camino sistémico es diferente. Divide ese capital en 3 cubos específicos. El primer cubo, y el más grande, con el 50% del capital, es para tu máquina financiera de todo clima.
Esto es 5. Hoy o euros. Este dinero va directamente a tu cartera de inversión diversificada, la que hemos diseñado para sobrevivir y prosperar en cualquier estación económica. Un 30% en acciones globales, un 55% en bonos de diferentes duraciones, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en materias primas. Este cubo no se toca. Su única función es componerse silenciosamente a lo largo de las décadas. Es la base de tu seguridad financiera a largo plazo. Es la inversión en las infraestructuras de tu economía personal. El segundo cubo, con el 30% del capital, es para tu máquina de productividad personal. Esto es 3. Otros euros. La mayoría de la gente piensa que la única forma de invertir es en los mercados. La realidad es que la mejor inversión que harás en tu vida es en tu propia capacidad para generar ingresos. Este dinero se destina a aumentar tu valor. ¿Eres programador? Úsalo para un curso avanzado en inteligencia artificial. ¿Eres vendedor? Invierte en un coach de negociación de élite. ¿Tienes un pequeño negocio? Compra ese software o esa maquinaria que te ahorrará 10 horas a la semana. Este es el capital que usas para mejorar tus propios engranajes, para hacerte más eficiente, más valioso. Es la inversión en la educación y tecnología de tu nación personal. El tercer cubo, con el 20% restante, es para la optimización de tu balance y recompensa estratégica. Esto es, 2. 0 euros. La primera prioridad aquí es eliminar las fugas de tu máquina. Las deudas de alto interés, como las de las tarjetas de crédito. Pagar una deuda con un 18% de interés es el equivalente a obtener un retorno garantizado del 18%, libre de impuestos. Es la jugada financiera más inteligente que puedes hacer. Una vez eliminadas esas deudas, este cubo te permite una recompensa. Cómprate algo que realmente valores. Pero observa la diferencia. No es un gasto impulsivo con el 100% del dinero. Es una recompensa calculada con el 20% después de haber fortalecido tu futuro con el 80% restante. Miremos la historia. En la burbuja de las .com a finales de los 90, vi a gente ganar fortunas en papel de la noche a la mañana. La mayoría siguió el camino del consumo. Compraron mansiones y coches deportivos. Cuando la burbuja estalló en el 2000, lo perdieron todo, porque habían quemado el capital en pasivos. Una minoría aplicó un sistema similar a este. Asignaron una parte a una cartera diversificada que sobrevivió al colapso, otra parte a iniciar nuevos negocios o a formarse, y solo una pequeña porción al consumo. No solo sobrevivieron, sino que utilizaron el capital preservado para comprar activos de calidad a precios de derribo después de la crisis. No es sobre la cantidad de dinero que ganas en el auge, es sobre el sistema que usas para asignarlo. Este sistema de 3 cubos te protege de tu mayor enemigo financiero, tú mismo. Te da un propósito claro para cada euro, transformando la ansiedad en acción deliberada y construyendo una base de riqueza real y multifacética que no depende de la suerte de un solo ciclo económico. Si este contenido tiene sentido para ti, dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuemos. La segunda estrategia fundamental es el mantenimiento de la máquina. Construir la cartera de todo clima es el primer paso, pero como cualquier sistema de ingeniería de precisión, requiere un mantenimiento regular para funcionar de manera óptima a lo largo del tiempo. Este mantenimiento se llama reequilibrio. Es uno de los conceptos más poderosos y, sin embargo, más ignorados en la inversión. La mayoría de la gente piensa que invertir es encontrar los activos ganadores y aferrarse a ellos. La realidad es que el verdadero secreto para la supervivencia a largo plazo es vender sistemáticamente una parte de tus ganadores y comprar más de tus perdedores. Sé que suena completamente contrario a la intuición. Nuestros cerebros están programados para perseguir lo que funciona y abandonar lo que no. Pero en los mercados, esa intuición es un veneno. El reequilibrio es el antídoto mecánico. Así es como funciona. Digamos que tu cartera de todo clima tiene una asignación objetivo del 30% en acciones. Durante un mercado alcista fuerte, como el que vimos durante gran parte de la última década, tus acciones pueden crecer hasta representar el 40% o incluso el 50% de tu cartera. Tu máquina está ahora desequilibrada. Estás demasiado expuesto a una sola clase de activo y lo que es más importante, estás sobreexpuesto al activo que ahora es, por definición, más caro y tiene un menor potencial de retorno futuro. El reequilibrio te obliga a vender ese 10% o 20% de exceso en acciones y redistribuir las ganancias entre las otras clases de activos que han tenido un rendimiento inferior, como los bonos o el oro, para devolver todo a sus porcentajes originales.
Estás, de forma sistemática y sin emociones, vendiendo caro y comprando barato. Ahora consideremos el escenario opuesto, el que destruye a la mayoría de los inversores. Una crisis como la de 2008. Las acciones se desploman. Tu asignación del 30% en acciones ahora podría ser solo el 15% de tu cartera. Mientras tanto, tus bonos del tesoro a largo plazo, el activo de refugio seguro, probablemente han subido de valor. Tu instinto, el pánico, te grita que vendas las acciones que te quedan antes de que lleguen a cero. Pero el sistema de reequilibrio te da una orden diferente y clara. Vende una parte de tus bonos ganadores y usa el dinero para comprar más acciones, que ahora están en oferta con un descuento masivo. En mis 50 años en los mercados, he visto que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es esta disciplina para actuar contra la multitud y contra sus propias emociones. El reequilibrio no es una estrategia de predicción, es una estrategia de humildad. Admite que no sabes qué activo lo hará mejor el próximo año, así que te obliga a mantener el equilibrio en todo momento. Para implementarlo tienes dos métodos simples. El primero es basado en el tiempo. Revisas y reequilibras tu cartera en una fecha fija, por ejemplo, el día de tu cumpleaños cada año. El segundo es basado en umbrales. Reequilibras cada vez que una clase de activos se desvía más de un cierto porcentaje, digamos un 5% de su objetivo. Puedes usar ambos. El beneficio psicológico es inmenso. En medio del caos del mercado, cuando las noticias gritan apocalipsis y tus amigos están en pánico, no te quedas paralizado. Tienes una tarea. Tienes un proceso lógico que seguir. Transforma el miedo en una acción productiva. Te convierte en el operador de tu máquina, no en una víctima de sus sacudidas. Puedes tener la emoción de perseguir las modas del mercado o la serenidad de un sistema robusto, pero no ambos. El universo financiero exige una elección. El reequilibrio es la elección de la robustez sobre la fragilidad, del proceso sobre el pánico. Es el trabajo disciplinado y poco glamuroso que garantiza que tu máquina de riqueza no solo sobreviva a la próxima tormenta, sino que salga de ella más fuerte. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos viajado a través de la historia, desde naciones devastadas por la guerra que se levantaron de las cenizas hasta países bendecidos con recursos que cayeron en el estancamiento. Hemos visto cómo los mismos patrones que gobiernan el destino de los imperios se replican con una precisión asombrosa dentro de las finanzas de una familia. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de ver la máquina completa y entender no solo cómo funciona, sino por qué es la única estructura que puede protegerte de las tormentas económicas y, lo que es más importante, de ti mismo. El principio fundamental, el que debes grabar en tu mente por encima de todos los demás, es este. La riqueza no es un evento, es un proceso. No es el dinero que recibes, es la máquina que construyes con ese dinero. La mayoría de la gente cree que la prosperidad es el resultado de un golpe de suerte, un ascenso, una herencia, una inversión que se dispara. La realidad es que la prosperidad duradera es el resultado de un sistema disciplinado que convierte los ingresos de cualquier fuente en activos productivos. Hemos desglosado este sistema en sus componentes esenciales. Primero, el combustible, tus ingresos. Segundo, el protocolo de asignación, el sistema de tres cubos que dirige ese combustible con un propósito antes de que la emoción pueda quemarlo en consumo. Un 50% para tu máquina financiera de todo clima, la base de tu seguridad a largo plazo. Un 30% para tu máquina de productividad personal, la inversión en tu propia capacidad para generar más combustible. Y un 20% para la optimización de tu balance y la recompensa estratégica, manteniendo el sistema limpio de deudas tóxicas y tu moral alta. Tercero, el chasis de la máquina, el portafolio de todo clima, una humilde y robusta combinación de activos no correlacionados, diseñada no para predecir el futuro, sino para sobrevivir a cualquier futuro. Y cuarto, el protocolo de mantenimiento, el reequilibrio, el acto disciplinado y antiintuitivo de vender lo que está caro y comprar lo que está barato, forzándote a actuar con lógica cuando todo el mundo a tu alrededor está perdiendo la cabeza. Esta es la arquitectura completa. Es tu plan para evitar el error del billón de dólares. Pero conocer el plano de la máquina no es suficiente. Debes entender las fuerzas que intentarán destruirla desde dentro. Estas fuerzas son los errores de comportamiento, los fantasmas en nuestra propia psicología que han destruido más riqueza que todas las crisis económicas juntas. El primer error es la extrapolación del presente, la creencia de que las condiciones actuales durarán para siempre.
Durante el auge inmobiliario previo a 2008, la gente compraba casas que no podía permitirse, asumiendo que sus ingresos y el valor de la vivienda solo podían subir. No entendían los ciclos de la deuda. Quemaron su futuro en el altar del presente. El segundo error es la mentalidad de rebaño. Los humanos estamos programados para buscar seguridad en el grupo. Cuando el rebaño corre hacia un acantilado, como en la burbuja de las .com, nuestro instinto es correr con ellos por miedo a quedarnos atrás. Cuando el rebaño huye aterrorizado del fuego, como en marzo de 2020, nuestro instinto es vender todo con ellos. Tu sistema, tu protocolo de reequilibrio, es tu ancla contra la histeria colectiva. Te obliga a comprar cuando el rebaño vende y a vender cuando el rebaño compra. No es sobre ser un genio, es sobre tener un sistema que te impida ser un idiota. El tercer error es la soberbia. Después de una racha de aciertos, es fácil creer que eres más listo que el mercado. Empiezas a desviarte del sistema, a hacer grandes apuestas, a concentrarte en lo que está de moda. En mis 50 años de mercado, he visto a los inversores más brillantes ser aniquilados por la soberbia. La máquina de todo clima es un ejercicio de humildad radical. Es la admisión de que no sabes lo que va a pasar, y por eso te preparas para todo. Tu trabajo no es ser un héroe, es ser el ingeniero diligente de tu propia seguridad financiera. Estos errores no son fallos de carácter, son características de nuestro diseño humano. No puedes eliminarlos, pero puedes construir un sistema que te proteja de ellos. Tu plan de asignación de capital, tu portafolio diversificado y tu disciplina de reequilibrio no son solo herramientas financieras. Son un cortafuegos contra tus peores impulsos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su inteligencia, es su capacidad para adherirse a un sistema sensato a través del dolor y la euforia. Puedes tener la gratificación instantánea del consumo desmedido o la profunda satisfacción de construir una fortaleza financiera, pero no ambos. El universo te exige que elijas. Este sistema es tu elección. Es el camino para transformar los ingresos de un ciclo de auge, sea grande o pequeño, no en un recuerdo fugaz de lujo, sino en los cimientos de una vida de libertad y resiliencia. Al final, esta conversación no es realmente sobre el dinero. El dinero es solo una abstracción, un medio para un fin. Es una herramienta que puede usarse para construir una vida de propósito o una prisión de ansiedad. Lo que hemos estado discutiendo es algo mucho más profundo, un modelo para tomar decisiones en un mundo incierto. La mayoría de la gente vive en un estado de reacción constante. Reaccionan a las noticias, a las opiniones de los demás, a sus propias emociones de miedo y codicia. Son como un barco sin timón, a merced de cada ola y cada viento. Construir la máquina financiera que hemos diseñado es el acto de construir un timón para tu vida. Es la decisión de pasar de una existencia reactiva a una proactiva, basada en principios. El principio de la productividad sobre el consumo, el principio de la diversificación sobre la predicción, el principio de la disciplina sobre la emoción. Estos no son solo principios de inversión, son principios de vida. En mi libro, Principios, describo la fórmula que ha guiado mi vida. Dolor Patzwillis. Reflexión. Progreso. Cada error, cada crisis, cada pérdida dolorosa es una oportunidad. Si simplemente sientes el dolor y sigues adelante, no has aprendido nada. Pero si, en medio de ese dolor, tienes la fuerza para detenerte y reflexionar, para preguntarte, ¿qué principio violé? ¿Cómo funciona realmente la realidad en esta situación? ¿Qué debo hacer diferente la próxima vez? Entonces, ese dolor se convierte en el catalizador del progreso. La crisis de 2008 fue increíblemente dolorosa para Bridgewater y para mí personalmente. Casi nos aniquila. Pero al reflexionar sobre ese dolor, entendimos la máquina económica a un nivel más profundo que nunca. Ese progreso nos permitió navegar las décadas siguientes con más éxito. Tu viaje financiero será el mismo. Cometerás errores. Habrá momentos en que el mercado te golpee y sientas pánico. En esos momentos tu sistema será tu ancla. Te permitirá sobrevivir al golpe. Y tu compromiso con la reflexión te permitirá aprender de él, fortalecer tu sistema y evolucionar. No se trata de evitar el dolor, se trata de utilizarlo para crecer. Esta perspectiva lo cambia todo. Ya no ves un mercado bajista como una catástrofe, sino como una oportunidad para reequilibrar comprando activos baratos y una lección sobre la naturaleza de los ciclos. Ya no ves un ingreso inesperado como una excusa para el derroche, sino como una oportunidad para fortalecer tu máquina, para invertir en ti mismo y en tu futuro. Te conviertes en un estudiante de la realidad, utilizando los mercados y tus finanzas personales como un laboratorio para entender cómo funciona el mundo y cómo funcionas tú.
Al final del día, la verdadera riqueza no se mide en euros en una cuenta bancaria. La verdadera riqueza es la libertad. La libertad de no tener que preocuparte por el próximo sueldo. La libertad para dedicar tu tiempo a un trabajo que te apasione, no solo a uno que pague las facturas. La libertad para cuidar de tu familia y ayudar a los demás. La libertad para soportar las inevitables dificultades de la vida sin que se conviertan en una catástrofe financiera. La máquina que hemos diseñado no es una máquina de hacer dinero, es una máquina de generar libertad. Es el legado de una vida vivida con previsión, disciplina y un profundo respeto por la realidad. La elección que enfrentas hoy es la misma que enfrentan todas las naciones y todas las personas a lo largo de la historia. Puedes tomar los recursos que tienes, tu tiempo, tu energía, tu dinero, y quemarlos en el fuego del momento presente. O puedes tomarlos y construir metódicamente un motor que te impulse hacia adelante, silenciosa y fiablemente, a través de cualquier clima que la vida te depare. La riqueza no es el tesoro que encuentras bajo tus pies, es la máquina que construyes con tus propias manos. ¿Qué parte de tu máquina financiera personal necesita más atención en este momento? ¿Es el motor de tu productividad, el protocolo de asignación o el mantenimiento de tu cartera? Comparte tu mayor desafío o aprendizaje en los comentarios. Si estos principios te han aportado valor y quieres seguir construyendo una vida de resiliencia financiera, suscríbete para no perderte las próximas lecciones.